Para terminar nuestro proyecto del doble anillo de casamiento, lo que nos falta es terminar el borde. Para terminar con un vivo, el vivo debe ser al bies para que nos dé un poquito de estiramiento para poder agarrar las curvas y que nos quede plano. Si lo cortamos liso, digamos si lo cortamos al hilo o al contrahilo, nos va a generar un montón de arrugas y no vamos a poder agarrar esta curva. Entonces por eso es que lo tenemos que cortar al bies, o sea en la diagonal de la tela. Para calcular cuánta tira de 1,5 necesitamos, lo que vamos a hacer es que vamos a medir 1/4 de nuestro proyecto y lo vamos a multiplicar por 4, obviamente. Entonces así aproximadamente tengo que son 15 pulgadas. Entonces 15 por 4 son 60. Para conseguir vivo de 1,5, yo tengo acá una tablita que siempre uso. Esta me la hice yo. Vamos a ver si aquí se ve. No, más bien voy a acercar con el zoom. Ok, entonces esta tabla es para vivos de 1,5. Vean que aquí dice 1,5. Si lo van a hacer más grueso, entonces no les va a dar este largo. Entonces, para conseguir un vivo de 1,5 de 60 pulgadas, en nuestra tabla lo más cercano es 67,5. Entonces nos va a sobrar un poquito, mejor que sobre que no que falte. Vamos a cortar un cuadrado de 11,1/8, ¿ok? Para que nos alcance para 67,5 pulgadas de vivo de 1,5 de ancho, ¿ok? Entonces voy a utilizar, vamos a alejarnos, voy a utilizar esta telita que es de las más oscuras y la que me alcanzaba, porque primero elegí la café pero no me alcanzaba. Vamos a cortar un cuadrado de 11,1/8. Entonces de 11,1/8, aquí voy a echarme un poquito más para arriba, ok, aproximadamente ahí. Aquí hay algo abajo. Por un momento pensé que había algo ahí abajo y me asusté. Ok, entonces vamos a cuadrarlo a 11,1/8. Eso. ¿Por qué no corta a 11 cerrados? Porque si no, no nos sale la cantidad de... No es aleatoria esa medida, es que ya saqué las cuentas y es el tamaño que necesitamos. Ok, ya con el cuadro así, asegúrense de aplancharlo bien, porque vamos a tratar de no aplancharlo más en el transcurso del proceso. Ok, entonces ya con el cuadro así, lo que vamos a hacer es cortar la diagonal. Para empezar a tener nuestro sentido al bies. Entonces voy a colocar ahí de una esquina a otra y corto. Ahora simplemente voy a tomar el triángulo que está abajo y lo voy a pasar para acá. Lo voy a pasar hacia la derecha. Y entonces esta es la figura que yo necesito tener para poder sacar un montón de tiras en el bies de la tela, ¿cierto? Ok. Entonces voy a unir estas dos piezas. Voy a colocarlas derecho contra derecho y voy a asegurarme de dejar aquí un triangulito de aproximadamente 1/4 y aquí también. Entonces voy a colocar muy bien mis dos bordes. Dejando un triangulito de 1/4 que se salga aquí y acá
y vamos a alfiletear este lado. Y voy a coser acá al cuarto. Vean que ahí se me movió. Traten de que no se les mueva, de que les quede muy exacto. ¿Okay? Entonces aquí vamos a coser al cuarto. Entonces estos triangulitos van a quedar en el margen de costura, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a coser aquí. Nos vemos en un ratito que ya haya cosido yo eso. Ya pasé mi costura y lo que vamos a hacer a continuación es planchar abierta esa costura, pero vamos a tener mucho cuidado de no pasar la plancha caliente por estos dos bordes, porque estos dos bordes ya están cortados al bies y con el calor se van a deformar. Entonces vamos a tratar, ojalá si tienen una plancha pequeñita, usar la plancha pequeñita para tener más control de la superficie que vamos a calentar. Entonces vamos a majar así solo la costurita abierta. Ok, una vez que lo tenemos así, entonces vamos a empezar a marcar líneas. Vamos a ponerlo. Ok, entonces este lado es el lado al bies, este lado. El lado más largo de nuestra pieza es el bies. Entonces, paralelo a ese lado más largo, vamos a empezar a rayar líneas de 1,5 de ancho. Entonces voy a colocar aquí sobre el borde de mi pieza y con un lápiz fino y suave vamos a marcar líneas a cada 1,5. Tengo el pulso muy alteradillo, entonces me brinca mucho la mano, ahí me perdona. Entonces a 1,5. Traten de tener buena iluminación en donde van a coser. Traten de rayar, si van a rayar con un lápiz, traten de que su punta esté muy fina para que sean muy exactas a la hora de trabajar este proceso. Okay. Vean que me van a salir 1, 2, 3, 4, 5 tiras y aquí me va a sobrar un poquito. Entonces aquí en vez de rayarlo voy a cortar de una vez ese pedacito que me sobra. Es una orillita como de 3/16 avos. Ok, ahora en los extremos opuestos a esas líneas vamos a rayar un margen de 1/4 de pulgada para adentro en este lado y en este otro. Entonces, vamos a rayar acá 1/4 y del otro lado igual 1/4. Okay. Ya teniendo todo esto así marcado, voy a acercarme un poquito para que puedan ver. Si yo uno estas tira así, me van a salir cilindros y yo lo que necesito es una sola tira larga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a corrernos una línea hacia afuera. Entonces ven, aquí me queda una colita del ancho de una tira
y aquí también. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que con nuestros alfileres vamos a buscar la intersección entre las líneas del margen de costura y la línea de 1,5. Vean que aquí me meto por el revés de la tela y acá me voy a meter por el derecho de la tela buscando ese mismo punto de intersección entre la línea de costura y la línea de la tira de 1,5. Tengo 1, 2, 3 puntos que puedo alfiletear. Entonces vamos a alfiletear los 3 puntos así con alfiler pasado. Okay. Una vez que tengo así los alfileres bien pasados, entonces voy a empezar del centro hacia afuera a alfiletear como siempre alfileteamos, con la punta del alfiler hacia la línea de costura, y voy a poner suficientes alfileres, no ahorren, pongan suficientes alfileres sin quitar estos, no los vamos a quitar ni los vamos a usar para alfiletear. Ouch, me puse. Okay, siempre teniendo cuidado de que el borde nos quede bien parejito. Sé que esta pieza es un poco complicada de coser porque se deforma, porque se tuerce, pero haciéndolo despacio, alfileteando bien, no hay ningún problema. Okay, entonces ya tengo esto así bien alfileteado, y entonces voy a coser desde este punto hasta acá al final, en donde están las costuras. Ok, ya puedo quitar estos alfileres pasados para poder coser ahí por la línea, y entonces vamos a coser acá. Una vez cosido, entonces vamos a abrir esto así lo mejor que podamos y vamos a planchar esta costura también abierta, igual con cuidado de, con cuidado de no deformar bordes. Entonces vamos a majar solo la pura costura. A mí me gusta siempre abrirla primero así con los dedos y ya después aplicar calor. Okay. Ahora ya tenemos nuestra espiral lista. Vamos a alejarlas un poquito. Bueno. Y ahora con una tijera bien filosa vamos a empezar a cortar por la línea. Vamos a ir cortando ahí con cuidado, traten de no hacer pellizcos para que les quede un borde finito con el cual después vamos a colocar en el borde de nuestro proyecto. Okay. Entonces ahí vamos a ir cortando y dando vuelta. Tengan cuidado de no cortar más que una capa de tela. Metan su manita aquí para que no les, la tijera no les coja la tela de abajo. Aquí en el margen de costura tengan cuidado de, porque digamos yo no rayo ahí sobre el margen de costura, entonces de seguir la línea, de tratar de coincidir con la línea del otro lado. Ok, y así vamos a ir cortando todo esto hasta obtener una sola tira grandísima de vivo de 67 pulgadas de largo.
Entonces aquí tenemos nuestra tira de vivo al bies para nuestro doble anillo de casamiento. Ahí estamos. Ok, ya hice un hilván a todo alrededor. No sé si ya les dije o si estoy repitiéndome. Si me repito me perdonan. Ya hice un hilván a todo alrededor y ahora lo que me resta es recortar justo al ras tanto la guata como el forro para ya tener el borde en el que vamos a aplicar nuestro vivo y ya terminar el proyecto. Antes de colocar nuestro vivo, vamos a repasar algunos conceptos de cuando ponemos vivos en cosas rectas. Normalmente iniciamos de izquierda a derecha, doblamos un pedacito, ya sea, digamos como en este caso, que ya tenemos el corte en ángulo de 45, podemos simplemente doblar un margen de 1/4, o cuando tenemos nuestra tira cortada recta, lo que hacemos es que doblamos un triangulito de 45 y lo pegamos acá. Al llegar a la esquina, normalmente cosemos hasta faltando 1/4, ¿cierto? Para llegar al borde de nuestro quilt. Y una vez ahí, a mí me gusta salir cosiendo en diagonal hacia la esquina en 45 grados para que me facilite el siguiente doblez. Lo siguiente que hacemos es nuestra tira de vivo doblarla completamente contraria para donde yo tengo que seguir, ¿verdad? La doblamos completamente para el otro lado y que me quede bien alineada. Y una vez así, volvemos a doblar sobre sí misma para ya agarrar la dirección y poder empezar a coser desde el borde hasta acá, ¿cierto? Ok, entonces la palabra clave o las palabras claves aquí son faltando 1/4 de pulgada para llegar a la esquina y doblar en la dirección opuesta a donde vamos a seguir, pero bien alineada. Ok, con nuestro patrón de doble anillo de casamiento tenemos esquinas invertidas, tenemos más bien ¿cómo se diría? No son vértices, son, bueno, se me olvidó la palabra, pero vamos a tener en vez de esquinas hacia afuera, las vamos a tener hacia adentro. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Vamos a empezar igual, un poquito lejos de la esquina, y voy a empezar a colocar mi vivo de tal forma que se ajuste sin estirarlo. Yo no voy a estirar aquí mi vivo para después darle vuelta, sino que más bien lo voy a ir acomodando igual que en el vivo recto. Aquí voy a doblar mi margen de costura de 1/4 y voy a ir acomodando mi vivo de tal forma que me quede plano aquí en el borde de 1/4 y no me importa si se arruga, pero aquí atrás, aquí adelante no. Entonces, sin jalarlo, vamos a ir organizándolo de esta forma, generando pliegues en la parte interna del vivo y que en la parte externa, sobre todo por donde vamos a coser al 1/4 de pulgada, nos quede bien plano. Okay. Y una vez que llegamos a la esquina, y esto tenemos que coserlo, no podemos alfiletearlo todo, tenemos que ir cosiendo por partes y llegando a las esquinas cosiendo. Ok, entonces aquí, ¿se acuerdan que antes dijimos que al llegar a la esquina deberíamos detenernos faltando 1/4 para llegar al borde? Aquí tienen que recordar que nuestro margen de costura viene acá, entonces el margen de costura queda adentro, entonces yo tengo que terminar más bien 1/4 de costura dentro de mi pieza. Entonces voy a marcar acá
Yo vengo cosiendo aquí al cuarto y voy a detenerme aquí, voy a rematar si quieren, ok, y vamos a hacer lo del doblez. Digamos que ya cosimos, entonces vamos a hacer lo del doblez. Entonces yo necesito quedar en esta dirección contraria hacia acá. Entonces yo voy a doblar de ese punto hacia acá, ven, me queda en dirección hacia allá, y después voy a doblar otra vez, voy a quitar este alfiler, en dirección opuesta para que yo pueda continuar con mi vivo hacia acá. Vamos a poner un alfiler más allá. Entonces esta parte, en vez de quedarnos doblada plana como nos quedó en el recto, nos va a quedar incluso algo levantado. ¿Lo ven? Pues yo necesito hacer mi esquina hacia adentro. A veces esta parte es un poco difícil de comprender. Es exactamente lo mismo que hicimos en el quilt recto, solo que todo lo contrario. Es muy fácil. Ok, entonces antes de hacer toda esta situación de la esquina, yo voy a coser desde acá hasta acá. Lo sacamos de la máquina, hacemos nuestro doblez, y al empezar aquí va a ser un poco difícil con la máquina porque la tela va a estar levantada. Entonces tienen que tener cuidado al hacer esta parte. Voy a pasar esta costura y vemos con más detalle nuevamente el doblez de esto enseguida. Ok, vamos a intentar de nuevo el doblez. Llegué cosiendo hasta un cuarto hacia adentro, doblo, y este doblez es importante que sea en la misma dirección más o menos de nuestra curva, y vean que esta línea que se hace aquí en el doblez queda como justo en el centro de esta pieza, debe coincidir acá. ¿Lo ven? Ahí. Ahora de aquí voy a sostenerlo y voy a doblar hacia allá. ¿Ven cómo se levanta? Y aquí es donde les digo que probablemente va a ser difícil meter la máquina. Vamos a poner un alfilercito acá. Yo normalmente cuando voy cosiendo vivos no pongo alfileres, sino que voy acomodando ahí en la máquina. Si a ustedes les parece más fácil colocar alfileres, entonces pueden hacerlo. Ok, entonces ahí tengo, puse un alfiler acá para sostener el doblez porque no lo puedo sostener desde aquí, y puse este para ya empezar a acomodar mi curva, ¿cierto? Ahora voy a cambiar la perspectiva para que puedan verme en la máquina. Vamos a ver cómo me va, porque sí, aquí meter la máquina es a veces un poco complicado, y el plan sería empezar justo acá para ir cosiendo hacia allá. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado que no se nos haga un pliegue innecesario. Ven, ahí me sobraba tela, vamos a reacomodarlo. No sé si estoy en cuadro. Ok, entonces sí, el plan es iniciar justo ahí en el doblez. Incluso probablemente eso lo levantemos un poco para poder meter la máquina aquí y seguir. Ok, vamos a tratar de aplanar esto lo mejor posible sin hacer arrugas en el borde. Vean que yo aquí con mi dedo sostengo el vivo hacia atrás y voy a empezar desde la pura esquinita donde, más atrás, donde me quedó el doblez.
Entonces ahí vamos a empezar a coser. Estas costuritas siempre traten de dejarlas planas, de dejarlas abiertas. Y de nuevo voy a coser hasta pasado un cuarto. Y listo. Vamos a ver cómo nos quedó la esquinita. Ahí ven. Ajá. Que voy a quitar estos alfileres. Cortamos el hilo de inicio. Y entonces lo que tenemos que hacer es doblar esta. Y después vamos a doblar esta otra. Y vean, aquí acomodándola un poquito. Ven el doblez que yo les decía que me quedaba hacia acá, ahora me queda hacia afuera. Aquí hay que acomodarla un poquito porque si hay un poco de bulto, tal vez podemos recortar un poquito adentro el margen, porque si hay mucha tela ahí inmiscuida, ¿verdad? Entonces siempre dejen abajo la parte que cosieron primero y encima el que cosieron después. ¿Ves? Queda así. Por detrás hacemos doblez. Pueden coserlo a mano, pueden coserlo a máquina, como ustedes quieran. Siempre el que cosí primero lo doblo primero, el que cosí segundo lo coso segundo, y siempre la esquinita es lo que vamos a acomodar de último. No la jalen mucho. Aquí la pueden abrir para que nos dé. Voy a acomodarlo con alfileres porque se me está abriendo mucho. Esperen. Y ven que planito queda la curva, queda súper bien. Okay. Siempre vamos a doblar un cuarto. Vamos a ver cómo quedó el frente. Y aquí por detrás también se nos debe hacer esa arruguita desde la esquina hacia la punta. Y debe quedar así. Ya creo que ya pueden terminar solas el vivo, ¿verdad? Ya no habría que dar mucho mayor explicación. Que les quede hermoso. Nos vemos. Chao.